22 minutos pasan de las 7 de la tarde. Nicolás Eguedán, ¿cómo anda usted? ¿Cómo anda, profesor? Bien, con este temazo que nos pone el Juaco, mejor todavía. ¿Ah, sí? Sí, hermoso tema. Es buen musicalizador Juaco, espectacular. en categorizando de los habituales operadores que tiene 3 a 0. Sí. ¿Cuál es el mejor? Es imposible que yo diga cuál es el mejor. ¿Por Porque qué no? para mí son todos tan buenos que no alcanzo a dividirlos en categorías a Qué ellos. falta de personalidad que tenés. Sí. Un buen periodista deportivo es, no cabe duda. Sí, claro, es verdad. Por eso no soy periodista deportivo. ¿Cómo te definís, aparte de profesor de historia? Y comunicador. Comunicador. ¿No? Está bien, sí, sí. Tengo, en realidad, con el periodismo deportivo, no soy tan tajante como para decir esto es así y asá. Sí tengo mis dudas acerca de que pueda haber una rama dentro del periodismo que se titule deportivo. Para mí el periodismo tiene que ver con la investigación de temas que son importantes a los efectos de la sociedad. Y entiendo que la comunicación deportiva no tiene la pata de investigación de temas que importan a la realidad. O sea, como que nosotros analizamos partidos, contamos quién juega, cómo juegan, damos información, pero no sé si aparece esta idea de... Y cuando aparece la pata de investigación, rara vez es de deporte. Se investiga más la parte política del fútbol, que no es deporte. Entonces, tengo ahí como mi duda semántica acerca de si puede existir algo como periodismo deportivo. Está bien. En realidad, somos observadores de un hecho y sobre ese hecho hablamos, opinamos, analizamos, etcétera, pero en realidad capaz que no hay una investigación profunda de cómo trabajan los equipos, qué es lo que hacen. No sé, por poner un ejemplo, ¿no? Claro. ¿Cuáles son los trabajos físicos que hacen? Algunos capaz que lo hace, pero en general no es algo que lo hagamos. Por lo menos nosotros no creo. Pero además, profe, estoy de acuerdo con esto, sumarle que si alguien hace ese trabajo, entra en la categoría de rubro que interesa a nivel social. ¿Es una pregunta? Claro. O sea, a la sociedad le modifica algo cómo trabaja Nacional. No, es una linda discusión. Yo me acuerdo que alguna vez estuve del lado de los técnicos, ¿no? Y siempre escuchaba a los técnicos decir, bueno, pero que no saben, van y te critican y no saben cómo trabajamos. Yo siempre me quedé con la idea de, ¿es necesario saber cómo trabaja un técnico para vos decir lo que ves en un partido? Porque vos lo que ves en un partido de fútbol, de básquetbol o de lo que sea, es lo que ves. Sí. ¿Cómo llegó a ese trabajo? No puede dar alguna explicación, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué juega tan bien o por qué ganó, etcétera? Pero no necesariamente el resultado de ese partido tiene que ver con el buen o mal trabajo que hace un técnico, preparador físico, un médico, los integrantes de un plantel, de un cuerpo técnico. Sin duda. Incluso esa es una tarea que tienen que tener hoy los gerentes deportivos, antes los dirigentes. Lamentablemente siguen siendo los dirigentes los que lo hacen. Sí. Pero claro, es para mí no estoy convencido de lo que digo. Planteo ese matiz y esa duda al respecto. Porque la categoría periodismo deportivo representa algo en el imaginario popular, también esa es otra cuestión, más allá de la definición pura, en la que ahí ya es una cuestión de gusto. A mí me gustaría como no entrar en esa categoría. Pero bueno, porque creo que en general es una categoría más castigada que apreciada, a pesar de que se consume mucho periodismo deportivo. En general se la castiga mucho a las personas que ocupan ese lugar. Y a veces injustamente, a veces uno puede apoyar algunas críticas que se le hace a algunos periodistas, pero nada, es como un lugar que no me queda tan cómodo. No, a mí me parece muy bien. Yo tampoco me siento periodista deportivo. Perdón, voy a corregir. Yo tampoco me siento periodista, ¿no? Yo me siento un tipo que se sienta ante un micrófono y habla. Mira un partido y le dice lo que le parece, o una situación y da una opinión, o trata de encontrar una aplicación. Pero no ejerzo la tarea esa del periodista, que es el tipo que está atrás de la noticia, que yo siempre lo cuento como una historia que refleja esto que te voy a contar.
Yo trabajé cuando empecé en la 30, en el equipo aquel que comandaba Néstor Moreno, que estaba Raúl Barizoni y una pila más, Fernando Schmidt, entre otros. Bueno, y uno de los que integraba ese equipo era Luis Custodio, que es un periodista, no sé en dónde está ahora, pero tenía una trayectoria muy importante, escribían. Y entonces, un día me senté con él a ver un partido. Nos sentamos juntos a ver un partido en el estadio. La época buena del estadio, donde se iba, estabas tranquilo, claro. Te podías sentar y nadie te estaba pidiendo la acreditación, y todas esas cosas, ¿no? Y entonces, yo estaba mirando el partido, muy atento, y de repente él se daba vuelta y me decía, mira, ahí está, ponerle Paco Casal con Francesco, dice, Sí. ¿no? Y a los 5 minutos dice, y mira, ¿quién vino? Mira, vino el técnico de no sé cuánto, a ver a un equipo que está por perder el técnico. Claro. ¿No? Un momento te digo, Luis, yo quiero ver el partido. A él no le importaba el partido, a él le importaba era la noticia o Claro. el estar viendo cosas que no pasaban por lo que pasaba en el juego. Bueno, él es periodista. Claro. Y hoy está muy lejos del periodismo deportivo. No sé en qué anda ahora, Luis. Hace poco creo que andaba, no sé si estaba en Canal 5, en las radios públicas. Tipo muy bueno, muy inteligente, pero bueno, tenía esa beta de curiosidad que supuestamente tiene que tener un periodista. Claro. ¿No? Y que después averigua y habla por teléfono y llama a uno y llama al otro y busca fuentes y confirmaciones. Es un trabajo. A mí es un trabajo. Yo lo respeto tanto que no puedo decir que yo soy periodista porque es una falta de respeto para él. Bueno, me pasa algo parecido. Está bien eso que decís. Porque hay personas que se toman el trabajo de enfocar mucho esfuerzo en asuntos que de repente yo no lo sé hacer, no lo hago. La verdad es que tampoco son temas que me interesen tanto. ¿Sí? O sea, de repente cuando estoy escuchando radios que hablan de fútbol y se ponen a hablar de temas que van por ese lado, si hay otra cosa para escuchar a veces cambio porque me pasa mucho en el periodo de pases. Cuando hay periodo de pases, vamos a las noticias que tenemos que dar, tratamos de los compañeros que sabemos que nos dicen, tanto Marco como Manu, que tienen como más bagaje en eso, pero después cuando empiezan en los programas hacer una lista de nombres larga y hablar con tal quien y tirar, ahí cambio. Porque bueno, esto es... O sea, yo sé que van a tirar 20 nombres, capaz que de esos 20 nombres prospera uno, y de ese que prospera, ¿se terminará firmando o no se terminará firmando? Entonces estoy perdiendo media hora de mi vida para escuchar algo que... Claro. Pero, ¿sabés qué pasa con eso también, profe? Me he dado cuenta que la gente le encanta esa danza de claro. la ilusión que genera Sí, eso. sí. Más allá de que no tenga asidero muchas veces en la realidad. Es como un juego que... Entonces en Twitter vos ves que la gente escribe en los cuadros, ¿no? Tiene que venir fulanito para Nacional. O para Peñarol o para Liverpool. Y vos decís... Y a Defensor no. Y a Defensor también. Pero, ¿en base a qué? En base a cosas. Claro, nada. ilusión. A ilusión. ¿viste? Sí. O en base a construir, por ejemplo, recién leíamos esa información de la posibilidad de que Maxi Gómez vaya a Nacional. Sí. Entonces, yo no sé si cómo es esa idea. Aparentemente, por lo que dice el presidente de Defensor, no se puede ir, porque es una oferta que tiene que venir del exterior. Pero ya empezó a... porque vos te empezás a mirar y decís cuántos jugadores del calibre de Maxi Gómez están en la vuelta. No son muchos. No, para nada. Entonces, si vos querés reforzar una delantera, querés tener un centro delantero, Maxi Gómez... yo te voy a decir la verdad, yo pensé que era un candidato para Peñarol. Que está buscando que 9. está buscando un 9, mucho más que para Nacional, digo, más allá de los problemas que tiene, que va a recuperar a Carneiro. Pero bueno, yo tengo eso. De hecho, uno de los personajes más importantes de la radio actual, a ver, te voy a sorprender, A ver. que es Adusto. Sí. Adusto, ¿vos tenés idea cómo es el origen de Adusto? Tengo idea, sí. Ah, Sí. Pero yo para la gente se lo digo, Adusto es, en un verano, había un veterano periodista creo que era de Radio Sport o de una de esas radios, que haga Uro Peire, vos de Oriental, Luis no me acuerdo. Arturo. ¿Cómo? Luis Arturo era. No, Hugo, no sé si era Luis Arturo, Hugo Peire era. Hugo Peire.
creo que era por Hugo Pérez. Y Adusto empezó a hacer una columna que se llamaba, él era Adusto Freire. Claro. Y entonces lo que hacía era en ese verano, en ese enero, que no había nada, se pasaba inventando pases. Hacía construía toda una cantidad de cosas. De los más ridículos. No, de lo peor que te podés. Pero era. Y claro, Andrés, estamos hablando de Andrés Reyes, en realidad, no de Adusto, que es un tipo muy divertido, muy inteligente, y construyó un personaje de ese tipo que estaba todo enero tirando nombres. Bueno, porque también cuando estás en enero, ahora el fútbol ha cambiado mucho, sí, pero en aquella época que no había nada, 2 meses y medio, porque paraban a mitad de diciembre, empezaba el campeonato a mitad de febrero. Y los programas seguían. Y los programas había que llenarlos. Claro. Y era el periodo, eran los pases, y que viene y que va, y que dijo, y hablar con los dirigentes. Pero bueno, en fin. Hugo, dice alguien que el periodista se llamaba Hugo Augusto Peire. Por eso era Adusto Freire, era él. Que después quedó solo. Lugo Adusto, ahí va. Bueno, eso tenía algo que ver con un nombre oriental, de Europa Oriental, ¿no? Sí, que tanto le gusta. Que tanto le gusta. A Adusto, no a Andrés. No sé, Andrés no sé, a Adusto le encanta. Pero bueno, ¿por qué vinimos a esto? Porque me preguntaste algo de... Yo no sé qué te pregunté, pero bueno, no importa. No me acuerdo. Pero estamos ahí. Pero antes de empezar el programa, hoy estuve repasando un poco la lista de la selección y me quedé pensando que no tenemos gran cuadro. ¿No? No hay estrellas. No hay estrellas deslumbrantes. Sí. Sobre todo para el primer partido, que no está Bentancur, que tal vez es el jugador que más se acerca a esa categoría. No está Darwin, que es tal vez un jugador que, por más que en su club no tenga tantos minutos, para Uruguay es muy importante. No está Valverde, que sin duda es la figura que tiene la selección uruguaya. El otro que aparece en ausencia es Nicolás de la Cruz, que tampoco va a estar. Entonces, claro, grandes estrellas no tenemos. Sí está Josema, tal vez como el jugador más importante a nivel internacional, que aparece en la lista de convocados para los 2 partidos. Y bueno, creo que... Y Ugarte, ¿no? Ugarte es el otro. Sí, yo hoy estuve mirando además, lo estoy tratando de encontrar, a ver si lo puedo encontrar, pero creo que... No sé si lo voy a encontrar. ¿La lista? Sí, acá está. No, porque una de las cosas que me llamó la atención de la lista son los países donde juegan. O los equipos donde juegan. Entonces... los arqueros son uno de Colombia, los dos son dos de Colombia y uno de Portugal, ¿no? Sí. Bueno, Nández ahora está en Arabia Saudita, Varela está en Brasil, el Puma Rodríguez está en Brasil, Araujo está en Barcelona, Marichal, que vuelve, está en Rusia, Josema en el Atlético de en España. Santiago Bueno está en el Wolverhampton, Cáceres en el América, Matías Olivas en el Napoli, Piquerés en el Palmeiras. Hay una cantidad de jugadores que están en América. Sí, en Sudamérica, ¿no? O en Norteamérica. O en Sudamérica, digo, Emiliano Martínez en el Palmeiras, Rodrigo Salazar, Salazar está en Portugal, Fonseca está en el León, de Arrascaeta en el Flamengo, Sanabria en el Atlético San Luis de México, después está, Pelisti está en el Panathinaikos, Olivera, que está en Gremio, Facundo Torres en Palmeira, Brian Rodríguez en el América, Rodrigo Aguirre en América, Agustín Álvarez está en España y Luciano Rodríguez en Brasil. Un montón en Brasil, además. En Brasil y México hay muchos jugadores. Sí. Y eso no era habitual en la selección uruguaya. No. Eso, ahí puede haber... Y después me quedé con algo que dijiste antes que ya ahora no lo puedo enganchar. No, que era lo de que cuando hablábamos de cosas, medias periodísticas, era hablar de política, de derecho de televisación, claro, etcétera, ¿no? Y de los conflictos. Pero bueno, no, lo que me pensé, esto puede tener 2 lecturas, ¿no? Es decir, hay algunos jugadores que son jugadores que están en un gran nivel, ¿no? Bueno, hay un jugador en el Barcelona, uno en el Atlético de Madrid, uno en el Real Madrid, uno en el Manchester, en el Napoli, que acaba de salir campeón además, Olivera, pero son 5 o 6.
Hay dos lecturas. Una es, bueno, no tenemos el nivel de jugadores que teníamos, o el mercado de América ha cambiado la realidad de las transferencias. En el sentido de que jugadores que capaz que antes arrancaban para equipos de menor cuantía en el fútbol de España o en el de Italia, hoy capaz que hay mercados que vienen más rápido, el brasilero o el mexicano, porque la cantidad de jugadores que hay en México también es importante. Sí, y porque también ocurre que el valor por el cual se venden los jugadores uruguayos, los equipos brasileños lo pueden pagar. Claro. Que eso antes no pasaba. O sea, no pasaba que de repente, pienso en el caso de Luciano Rodríguez, Liverpool diga, bueno, se vende por 12 millones de dólares, venga el Feyenoord, no dé con la cifra, vengan equipos de España, no den con la cifra, como el Girona, y venga el Bahía y dé con la cifra. Claro. Que además es el Bahía, no es claro. Flamengo o San Pablo o Palmeira. No, es un equipo de lo que podría llamar del medio del fútbol brasileño. Totalmente. ¿No? De hecho, o sea, estuvo en el grupo de Nacional por Copa Libertadores y no clasificó a la siguiente fase de Copa Libertadores. Claro. O sea, tampoco es un equipo fuerte a nivel americano. Entonces, pasa eso. Bueno, le pasó a De la Cruz, que en lugar de dar el salto de River a Europa, da el salto de River al Flamengo, ¿no? Ahora pensando en esto. Creo que sí tiene que ver mucho con la fortaleza del mercado brasileño y mexicano, pero también tiene que ver con un descenso en términos de lo que venían siendo la generación anterior, sobre todo a nivel en la delantera, ¿no? O sea, en la delantera Uruguay no tiene estrellas, no tiene figuras. No, ¿Quién va a jugar para estos dos partidos? Claro, esa es una de las grandes preocupaciones, ¿no? Porque además vas a enfrentar a un equipo como Paraguay que viene muy bien. Muy bien. Que está muy entusiasmado, que está jugando de local, y vos vas a llegar debilitado, porque en definitiva te faltan jugadores que son muy importantes. Lo que te queda es que, bueno, capaz que un poco lo de... Sí, vos ibas a decir algo. Que hay un detalle respecto a esto, que Uruguay viene no metiendo muchos goles, y tal vez se puede explicar porque en la temporada actual 2 de los 3 jugadores uruguayos con más goles no están citados por Bielsa, que son Ignacio Rivero del Cruz Azul con 15 y Emiliano Villar con 12. Rodrigo Aguirre recién aparece en tercero con 11 tantos y es el único delantero de los 3 con más goles de Uruguay que integra la lista. Darwin, que iba a ser como el delantero que sustituye a Luis y a Eddy, no está teniendo esos números y a ese nivel se nota muchísimo. Y además, no solo por ahí el calibre de los jugadores a nivel de las ligas ha caído un poco, sino también la cantidad de minutos. Les planteo un desafío. ¿Saben quién es el jugador? Periodista, vos, al fin y al cabo. ¿Te das cuenta? Todo lo que dijimos hace un rato. Todo lo que hablamos. No. ¿Quién es el jugador actual de la lista de estos 29 que salieron que tiene más minutos jugados en esta temporada? De la lista que está acá. De la lista que está acá. La verdad que no sé, el arquero puede ser. No. Tendría que pensar uno por uno en realidad, Brunito, son unos cuantos. Porque hay muy pocos que superan la barrera Sebastián Cáceres. No, Lucas Torreira, 4.147 minutos. Sí, figura en el Galatasaray. Jugador que aparte fue citado recientemente, porque no había sido para Bielsa todavía un jugador con condiciones de ser convocado, y aparece Torreira también como uno de los históricos, ¿no? Yo estaba viendo, sobre todo los delanteros, que ante ausencia de Darwin Núñez, no hay ningún delantero que sea titular indiscutido en la selección. En la selección. Sí, claro. De hecho, vos mirás a los delanteros y puede jugar de 9. Seguramente juegue Aguirre, pero no sería raro si pone a Luciano de 9 de entrada. O sea, como que no pasa como pasaba antes, en donde vos de repente tenías 2 o 3 para ese puesto que podían jugar. O sea, sabías que iba a jugar Suárez, que iba a jugar Cavani, y después... Sí, tenías a La Joya o tenías a Stuani, que seguramente podía haber estado, que ha hecho una carrera extraordinaria en España y sin embargo en Uruguay jugaba muy poco. Sí. Eso más, no quiere decir muchas veces jugó hasta como extremo por la derecha Stuani en la selección. Sí, claro. Y Cavani, ¿te acordás en el Mundial 2010 que volanteaba por la izquierda? Eso no quiere decir que no puedan jugar bien. No puede decir que no sean buenos jugadores tampoco. Quiere decir que, bueno, en términos de comparativos con otras selecciones, hay una baja, sobre todo en ofensiva, la veo yo, ¿no? Sobre todo en ofensiva. Ahí tenés, en los delanteros que tiene Uruguay, tenés a Maximiliano Araujo, que juega en Portugal.
Pelistri en el Panathinaikos. Y después viene Olivera, Torres, Rodríguez, Rodrigo Aguirre, que juegan todos que juegan en Brasil o en México, y después saltás a Agustín Álvarez Martínez al Elche. Y Luciano también. O sea, no tenés como tuviste en algún momento, por ejemplo, a uno que jugaba en el Atlético de Madrid, bueno, en el Barcelona, y otro que jugaba en el PSG. Claro. Y los suplentes, uno jugaba en el Girona, era el goleador histórico, Claro. y el otro andaba por el Hull City o andaba por el Palermo. Esto es un tema que bueno, yo creo que Uruguay no corre riesgo de quedar afuera, pero es una doble fecha complicada, Sí. porque sobre todo por el partido con Paraguay, y bueno, después veremos con Venezuela. Sí, también es una fecha que le da a Uruguay la posibilidad de conseguir 2 resultados que le permitan ya asegurar su plazo en el Sí. Mundial, ¿no? Lo que hablamos siempre, profe, Uruguay va a terminar clasificando al Mundial. O sea, sería muy raro que no lo lograra. El asunto también es ver cómo se va ensamblando el equipo. A mí lo que me parece más interesante de ver es cómo el método Bielsa, que es una cosa muy particular, va cuajando en los jugadores y se va encontrando el funcionamiento. A mí me parece como lo más interesante de ver en estos partidos. Incluso más allá del resultado. Que no te voy a decir que no festejé el gol de Ugarte contra Colombia. Fue lo que más grité. Pero me parece que lo más interesante para ver es cómo va funcionando el equipo. Y bueno, ¿qué otro dato tenías, Nico? Bruno. Bruno. No hay más datos. No hay más datos. No es tan periodista. Reservados para el segundo bloque. No hay tantos, bueno, periodistas. Bueno, muy bien, lo reservamos para el próximo bloque entonces. Muchos mensajes que han llegado a nuestro WhatsApp, pero tengo un mensaje que darles, que tengo acá obligatorio. Mientras lo buscaste, digo que Nachito Sí. nos aporta por interno que los uruguayos con más goles en las ligas top esta temporada son Estuani y Arambarri. Mirá vos, Mirá a Lambarri, ¿eh? Mauro Arambarri. Que además es un volante, ¿no? Sí, que tampoco ligó mucho en la generación que le tocó ser volante, porque Es tiene verdad. por delante a jugadores de Claro. enorme nivel. Sí, él era el compañero de Nández en los juveniles. En el sudamericano que se jugó acá. Que se jugó acá. También le pasó que después tuvo varias lesiones, ¿no? Sí, sí, Es es cierto. Bueno, el asunto es así. Para que voy a tratar de leerlo correctamente. A nuestros oyentes, a la audiencia, los de siempre y los nuevos, ¿querés tener lo que va a haber en el programa? Los relatos de los goles más relevantes, los comentarios de los partidos, directo en tu celular. Sí, yo sí. Decime que sí. ¿Directo en tu celular? Sí, por supuesto, profesor. Por supuesto, ¿cómo no vas a querer? Bueno, ahora lo podés tener. Estamos armando una lista de difusión de WhatsApp para que tengas todo lo que pasa en 3-0 de manera instantánea. Así que, si querés participar, mandanos un mensaje al 092-995111, en nuestro WhatsApp de todos los días, 092-995111, con el mensaje "quiero estar en la lista", y te agregamos. Y vas a poder tener, entre otras cosas, todo lo que, los titulares, las principales los goles, algunos comentarios, capaz que hasta la columna de Pelotas en el Tiempo. Absolutamente todo. Absolutamente todo. No, ¿Cómo viene esto de las y redes? porque se fue profesor? Fabricio. Y vos decís que mejora por Claro, eso. se fue Fabricio y ya está, ¿viste? Mirá cómo estábamos, tranquilos, nadie presionándonos. Es verdad, hoy no vino nadie a gritar arengas. Así, hagan un buen ridículas. programa, o cierre. Bueno, muy bien, quiero estar en la lista, empiezan a llegar, dice que puede querer estar en la lista, pero que no está diciendo ese. Hoy el Puerto está en el medio campo, falta Valverde y nadie se preocupa. Bueno, no sé si nadie se preocupa, ¿no? A mí me parece que, bueno, ahí alguien dice, me mató ahora. Todos empezaron a llegar. Claro, entonces, creo que hay un claro descenso en la calidad de los jugadores y que eso tiene que ver con la conducción del complejo celeste. Porque hablo de todas las categorías. Lo que sucedió en la salida del maestro fue confusión y desorientación. Eso sumado a lo que sucede en la mayor y el manejo de los planteles y qué jugadores se citan. Bueno, yo no sé, puede ser. Digo, a mí no me cabe duda que lo que pasa en el complejo celeste ha cambiado totalmente. Sí, Lo dijo Coito, que nunca habló con Bielsa. Bielsa, ¿no? El técnico de la selección sub-20 nunca habló con el técnico de la mayor. Pero la experiencia la han tenido igual. Es decir, la experiencia en ir a la Alcudia, en jugar los sudamericanos, en jugar partidos, la han tenido también. Sí.
Sí, sí. A ver, creo, en relación a lo que dice el oyente, no sé si cambió en función de cómo se conduce el complejo celeste, sino en cómo se conducen las divisiones juveniles. Ahí sí puedo estar de acuerdo. De la selección. De la selección. Sí, claro, hubo muchos cambios ahí también. Y muchos cambios, y sigue habiendo, ¿no? O sea, son procesos que duran poco, que ni siquiera llegan a concretarse. Somos un país raro que tuvo un campeón nato del mundo sub-20 y no se le renovó al entrenador. Parece que tiene más que ver con eso que con cómo se maneja el complejo celeste, que puede llegar a tener que ver también, puede ser un factor, pero lo asocio más a lo otro. Sí, puede ser, sí. Yo no lo he hecho, capaz que algún periodista como Bruno lo puede hacer, pero cómo nos ha ido en las últimas competencias juveniles. Y bueno, mal, que bajó, claro, por eso te digo que bajó sensiblemente el rendimiento que tenía Uruguay. Es decir, que tuvo un periodo en el que era la selección con más partidos jugados en mundiales sub-20. Sí, sí. Y no quedábamos afuera ni de los mundiales sub-17, de los mundiales sub-20, y quedamos afuera de los dos. Exactamente, o sea, ahí hay algo, ¿no? Y porque además, más allá de que las selecciones juveniles no reportan económicamente, bueno, pero son los jugadores que te van que van a hacer las transferencias importantes de los clubes y el fundamento de tu selección. ¿Te acordás? Una vez hablando con el maestro, que él nos decía que FIFA estaba interesada, o en realidad estaba desinteresada en los mundiales sub-20 y como que querían darle menos importancia, y él con una serie de entrenadores estaban haciendo fuerza para lo contrario, para que se le diera más competitividad a nivel de selecciones juveniles, como que eso era algo muy importante para el desarrollo de los futbolistas. A mí me parece que sí, que obviamente hay muchos argumentos para explicar que es importantísimo el momento de desarrollar futbolistas a nivel de selecciones juveniles, a pesar de que nos reporte beneficios económicos. Esa conversación fue cuando hicimos el libro de los mundiales. Exactamente. Y creo que en ese momento había una corriente, que no sé si no era de los países europeos, que apuntaban a tratar de eliminar el mundial, la categoría sub-20. Sí. Y quedarse solo con la sub-21. Era como achicar ahí, había. Y entonces, y él lo que decía era, esto es una decisión que va a afectar a los países de Sudamérica. Claro. No me acuerdo exactamente cómo era el tema, pero era muy interesante, pero era eso, ¿no? Afectaba a los países de Sudamérica. Sí, casi es parecido, porque Europa tiene también a nivel de selecciones esta idea de cerrarse a Europa y que entre ellos sí compiten. Pero cuando vos como selección sudamericana querés competir en la fecha FIFA o a nivel juvenil a otra calidad, y contra las selecciones europeas a nivel de mayores no podés competir. Si sacaban los mundiales tampoco podías competir a nivel juvenil. Entonces esa también era un poco, me parece, claro, la batalla. Digo, porque en definitiva el calendario europeo se ha cargado tanto que las fechas FIFA juegan entre ellos. Juegan la Liga de Naciones. La Liga de Naciones y la Eurocopa. Entonces, ¿cuánto hace que no podés jugar un partido amistoso contra un equipo europeo? Es todo un tema. Bueno, se llenó de quiero. Les tengo que decir una cosita. Esto es lo que tenía que leer, yo ya lo leí, ¿viste? Bueno, como periodista de fútbol. Bueno, no sé. Bruno nos dice que vayamos cerrando, pero eso. Pero ahora viene Bruno a decirnos que tenemos que cerrar. ¿Te das cuenta? Me manda a decir Fabricio. Yo tenía un mensaje que hablaba bien de nosotros, que decía que y no lo encuentro, vos, ¿entendés? Que era un mensaje importante. Un mensaje que hablaba bien de nosotros. Que hablaba y decía, no, yo los escucho hace 5 años, ustedes son unos fenómenos, qué grande lo que hacen. Pero bueno, no lo encuentro. Cuando lo encuentre lo voy a leer. ¿Hacemos una pausa? Por supuesto. Hacemos la pausa y ya seguimos.